Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a sus hogares con este programa en el que tratamos diversos temas, por ejemplo, del área de filosofía, del área de tecnología, de ciencia y eventualmente del área de teología, acompañado como de costumbre del profesor Julián y el profesor Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Saludos amigos que nos siguen en este programa cada semana. Estamos de nuevo contentos de estar con ustedes, compartiendo ideas, debatiendo, dialectando, como es el título de nuestro programa. En primer lugar, queremos que no olviden que pueden seguirnos siempre a través de los canales 101 y 1101 HD de Claro, el canal 46 de Wintelecom, el canal 20 de Telecable Dominicano. Estamos en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cables en todas las provincias de nuestro país, la República Dominicana. Estamos en el satélite UTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano. Además, estamos en todas las plataformas de las redes sociales y en nuestra página web sumundotv.com. Así es que saludamos también a nuestro colega Julián, que está hoy también aquí con nosotros. Bueno, un saludo efusivo para toda nuestra teleaudiencia que cada vez nos sigue con mucho interés. Y la naturaleza de este programa pues es aportar ideas claras al debate y con ideas claras y distintas mejorar nuestro quehacer. Así es que contento de estar con todos ustedes. Bueno, señores, como habíamos dicho en programas anteriores, cuando hablamos del conocimiento, teníamos pendiente entrar en un tema muy importante y de actualidad, como es el tema de la inteligencia artificial. De eso vamos a hablar en el día de hoy y tenemos a unos invitados verdaderamente de lujo, del más alto nivel en el conocimiento de este tema de la inteligencia artificial. Está con nosotros el ingeniero Deislen Mariano, el profesor Deislen, el coordinador de las carreras de Ingeniería Biomédica, Mecánica, Mecatrónica y Electrónica del INTEC. Profesor es ingeniero industrial, graduado en la Pucamaima, tiene maestría en Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Cataluña. Además tiene un doctorado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Valladolid y un segundo doctorado en Gestión Energética para un desarrollo sostenible en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Profesor Deislen, bienvenido a Dialéctica. Saludos a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, cómo no, cómo no. Profesor Daniel, profesor Julián. Bien, también tenemos el honor de tener aquí como invitado especial de este día, acompañando al profesor Deisler, al profesor Edwin Santana, profesor de filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien tiene un máster en filosofía y cuasi doctor en filosofía para un mundo global con especialidad en filosofía de la tecnología, es decir, es un profesional acreditado para hablar en particular de este tema en el día de hoy sobre la inteligencia artificial. Profesor, bienvenido a Dialéctica. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial para todos ustedes, agradecido, ¿no?, de poder compartir con ustedes y con la teleaudiencia. Como ven, es un programa bastante actualizado. Nos vamos a introducir en este mundo de la inteligencia artificial, que es un mundo vibrante y febril en este tiempo, y no sabemos, ¿verdad? No se sabe dónde vaya a parar, no sabemos cuándo terminaremos la temática y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. De eso vamos a hablar después de una breve pausa, así que pausamos y volvemos con ustedes en breve. De nuevo con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Como decíamos en la introducción, estamos hablando de la inteligencia artificial y tenemos a unos invitados que se manejan en este tema, con los cuales vamos a hablar entonces. Y conviene, como es un tema que está en estos momentos sobre la mesa, conviene posicionar, situar la temática de la inteligencia artificial
hablando de su historia y del proceso que ha venido desarrollándose en los últimos tiempos hasta llegar a donde estamos en estos momentos. Profesor Deisler Mariano, ¿qué podemos decir en ese sentido de la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial, como bien mencionó, actualmente está tomando muchos auges, y esto es debido a las nuevas herramientas que las personas han tenido de la mano. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial nos remontamos no a 5 o 10 años, sino más atrás, ya que anteriormente había unos inicios donde se trataba de simular ciertas emociones, o por lo menos darle ciertas emociones a las máquinas, de forma de que pudieran interactuar, sentir con cómo sentimos nosotros las personas. Y a partir de ahí se comenzaron a ver cómo se podían traer ciertas herramientas que pudieran mejorar cada día nuestra vida cotidiana. Y entonces, bueno, ya en la actualidad ya es difícil no hablar de inteligencia artificial, y principalmente de los chatbots, que son bastante reconocidos y utilizados en el día a día. Así es, bueno, ahora se habla mucho, por ejemplo, del chat GPT o GPT, pero sabemos que hay otros tantos, ¿verdad? Sí. Profesor Edwin, ¿qué le parece a usted? Vamos a continuar con esa ubicación, ¿verdad? Posicionamiento de la inteligencia artificial. Bueno, en esa misma línea, cabe destacar que, como decía el profesor Deisler, no estamos hablando de inteligencia artificial del 2020 para acá, cuando explotamos con la inteligencia artificial generativa, especialmente ChatGPT, sino que ya en el 1956, Herbert Simon y su colega Newell estaban trabajando en un modelo de inteligencia artificial que era un modelo de resolución de problemas. Entonces, su aspiración era lo que ahora se conoce como inteligencia artificial general. Ellos querían llegar a un punto en el que la inteligencia artificial pues pudiera resolver casi todos los problemas que resuelve un ser humano, pero empezaba por ahí. Y eso dio al traste con el desarrollo de programas que luego se llamaron sistemas expertos, y que han sido utilizados en educación, para consulta, incluso para tutoría. Es decir, que nosotros estamos ahora hablando ante un auge repentino de los últimos días, pero tenemos historia, y lo que estamos viendo hoy se monta a hombros de gigantes, como decía Newton, sobre esos avances que ya tenemos aproximadamente, tenemos más de 50 años, ¿no? 70 años de desarrollo. A mí me parece chocante el término de inteligencia artificial. Hay un término que dice es un oxímoron, es decir, cuando usamos dos términos contradictorios, ¿verdad? Cuando Alan Turing planteó la posibilidad de si se puede hacer que las máquinas puedan pensar. Entonces, ese término es, diríamos, apropiado para lo que llamamos inteligencia artificial, si inteligencia implica una condición humana natural, y lo de artificial, aquello creado por el hombre. ¿Cómo combinarían esos dos términos? ¿En qué consiste el elemento de inteligencia y el elemento de artificial? Puede parecer más claro. No sé, para ilustrar también a nuestra teleaudiencia de si esto realmente el nombre es apropiado. Bueno, adelante, profesor, si tiene alguna respuesta. Bueno, filósofos acuciosos. Bueno, si viendo desde el punto de vista técnico, que sería ya el punto de vista más, o la especialidad más en mi caso, cuando hablamos de inteligencia, pensamos mucho en una parte muy importante, que es el aprendizaje. El poder aprender de ciertas situaciones, eventos. Entonces, por ejemplo, nosotros las personas hablamos que una persona puede tener cierto grado de inteligencia dependiendo de cómo toma ciertas decisiones. Entonces, el tema o el término de inteligencia artificial, desde el punto de vista técnico, podríamos decir que es bastante correcto, porque entonces lo que estamos tratando de dotar a
un objeto, que en este caso puede ser un robot, una computadora, de ciertas formas de cómo tomar decisiones y poder entonces, en base a un evento, una eventualidad, poder decidir qué sería el camino o cuál sería la decisión a tomar. Desde el punto de vista técnico no hay contradicción, ¿no? Porque especialmente si lo tomamos también viéndolo desde la filosofía del lenguaje, el lenguaje como convención. Si se ha convenido llamarle así, le estamos poniendo una etiqueta más que necesariamente haciendo referencia a la esencia de los conceptos que estamos involucrando, que como bien decía el profesor Julián, podrían parecer paradójicos, ¿no? Un oxímoron, una contradicción, ¿no? In adjecto. Pero desde el punto de vista filosófico no es poco problemático el decir que la inteligencia se reduce a la posibilidad de aprendizaje. De hecho, incluso el propio uso de la palabra aprendizaje ahí tiene también una problemática, porque aprender no es solo recordar y repetir e incluso combinar bajo ciertos parámetros. Entonces, la polémica es actual, se sigue todavía, ¿verdad?, bajo esa cuestionante, pero se acepta el término desde el punto de vista técnico. Ahora bien, desde el punto de vista filosófico, hay básicamente dos corrientes. Una corriente bastante técnica, que es la que defiende la inteligencia como esa capacidad de hacer cálculos probabilísticos, y que incluso, me parece que es Rescher quien dice, esa inteligencia es un emergente que va a surgir de la composición, de cualquier composición similar a la composición del cerebro humano o del cerebro animal, ¿no? Y por lo tanto no es una dependencia de lo natural. Y va más lejos, dice, de hecho la inteligencia humana es artificial. Entonces es problemático el concepto, porque ¿dónde se fundamenta? Bueno, es que no hay inteligencia humana sin un contexto sociocultural. Es construido. No hay una inteligencia humana en la naturaleza. El ser humano, al ser un animal social y cultural, entonces su inteligencia depende de esa interacción cultural. Entonces él dice, la inteligencia, el problema no viene desde lo que nosotros estamos llamando inteligencia artificial, sino de lo que nosotros estamos llamando inteligencia humana. Por el otro lado, entonces está la corriente que hace depender el concepto de inteligencia de la base natural. Hay una base material, pero tiene que ser biológica para poder llamarle inteligencia. Entonces ahí está el conflicto, es un conflicto abierto y podemos tomar postura en cualquiera de los dos lados. Bien, yo pienso que ustedes están entrándose en temática profunda ya, lo que nosotros casi habíamos previsto para una segunda parte, ¿verdad? De este programa. La primera parte habíamos visto un poco más la parte histórica y conceptual, en ese sentido, sí. Inteligencia, como su nombre lo indica, intelegere, leer por dentro, esa capacidad de que uno desde su interior pueda visualizar el ser de las cosas, su esencia, ¿verdad? Y poder tomar decisiones y sacar conclusiones con respecto a eso. Muy bien. Pero yo quiero volver un poco atrás, porque ustedes no me mencionaron. Yo expresamente esta semana recibí desde Alemania, de donde estudié y tengo buenos vínculos, un buen artículo sobre esta parte, y ellos ponen sobre todo a John McCarthy, que murió en el 2011, como el primero en usar el concepto de inteligencia artificial. Es un informático americano que en una conferencia en los Estados Unidos en el año 1956, que es la misma donde tú mencionaste a otra persona, que en esa ocasión él usó ese concepto, y en esta ocasión se presentaron programas sobre todo de juegos de ajedrez de damas, y sobre todo de solucionar, digamos, teoremas, de demostrar teoremas,
y de interpretar texto. Ahí nació el concepto de inteligencia artificial y me dicen que es con John McCarthy, este informático americano que queda establecido en este momento, pero que las investigaciones a partir de ahí entonces se acrecientan y se desarrolla sobre todo. Ya antes se había propuesto un británico, había propuesto, apellido Turing, un test, desarrolló un test como para poder mostrar si era posible determinar que una máquina fuera inteligente, y este test era lo que iba a servir de base para poder llegar a esa conclusión, donde se ponían personas a chatear con una máquina sin verla y sin escucharla. Un simple chateo. Si esa máquina podía durante 5 minutos hacerle creer a las personas que ella era una persona, esa era la tarea, ver que esas personas creyeran que estaban hablando con una persona, que estaban chateando con una persona, pues se habría pasado el test. Lo que sucede en la actualidad. Exactamente lo que sucede en la actualidad. Ese es el famoso Turing Test, que últimamente entonces, después de muchas personas y ver si se podía pasar, para poder determinar que fuera inteligente, había que pasar un 30% de ese examen. O sea, que 30% de los involucrados hubieran creído que la máquina es una persona. Entonces, ese 30% era la prueba entonces de que se podía considerar a la máquina como inteligente. Viene que esta parte un poco más tarde, entonces, esta máquina llega un momento ya más actualizado en nuestro tiempo, en que se llegó a determinar en un 33% que la máquina convenció a las personas de ser una persona. Y se había entonces llegado ya al momento culminante de decir, bueno, podemos hablar definitivamente de inteligencia artificial en las máquinas. Máquinas que pueden convencer que son personas y que pueden actuar como personas, que pueden pensar, hablar como personas. Digamos, hablar todavía no, porque todavía es una parte que está muy subdesarrollada en cuanto a esta parte. La parte lingüística es una de las que... No hablan. Sí, hablan, pero no como seres humanos. Okay. Todavía hablan como máquinas. Entonces, es una de las partes que todavía está un poco subdesarrollada en todo esto, pero que a partir de ahí, por ejemplo, en la escritura y en el intercambio del chateo, sí que pudo pasarse entonces esa línea, sobre todo con un joven. Esta máquina hizo el rol de un joven de 13 años, estudiante de Ucrania, de la ciudad de Odessa. Hizo el rol de este joven que chateó con muchísima gente. Concomitantemente se está chateando con personas también, con personas y con la máquina al mismo tiempo. Entonces, si durante 5 minutos se podía la máquina convencer de que era una persona también igual que las otras, entonces esta hizo el rol de ese joven de 13 años y pudo sobrepasar todas las expectativas. El 33% de las personas que estaban chateando pensaban que estaban chateando con una persona, no con una máquina. Y ahí es donde se dice ya que arranca ya definitivamente este proceso de personalizar a la máquina, digamos así, de cómo la máquina puede camuflarse ser una persona. Es un dato que yo quería traer porque me llamó la atención, porque lo recibí fresquecito en esta semana desde Alemania, ¿verdad? Donde tengo vamos a validarlo. Y quería que ustedes me validaran esta información, y pues ustedes son los expertos de esa área, nosotros somos laicos en todo eso, pero como punto de partida para entonces ir a partes un poco más profundas ya de la temática, como ya son las partes conceptuales y las partes ya de contenido y de desarrollo. Bueno, si el profesor Edwin me permite. Sí, claro. Bien lo mencionaba usted, está el caso de ese famoso test de Turing. Algo muy interesante del test, como bien mencionó, es que dentro de la interacción entre las personas, dentro del chat,
también se incluía una persona como tal. La idea era para ver si se podía confundir dentro del test, porque de entrada, si simplemente ponemos a la máquina, las personas ya van a saber es solamente una máquina. Y podrían venir preguntas que llevaran no conocimiento, sino recordar ciertas cosas que se habló durante esta conversación. Ya por eso es impresionante y a las personas le ha traído bastante la atención cuando nosotros nos remontamos ya en este tiempo, donde tenemos, como bien mencionado, ChatGPT, que ChatGPT ya no es solamente una máquina que va a responder en base a conocimiento, sino lleva una conversación, recuerda, y puede inclusive en un momento dar su impresión de ciertas cosas, que en un principio cuando se hizo esos test no era algo que se esperaba. Inclusive la inteligencia ahí se conocía, y también destacando, no solamente en los chats, sino muy bien como mencionaba en el ajedrez, está la inteligencia artificial en los juegos. Y pasó muchos años para que una inteligencia artificial pudiera ser un punto muy importante dentro de los juegos, ya tomando decisiones que pudieran superar a expertos o profesionales dentro de ese ámbito. Mira, interesante, pues yo tengo aquí la fecha, por fin di con ella, donde Eugenio Grossman, que es digamos, ese joven de 13 años que yo en el 2014, que dice, por primera vez da a conocer que un programa computarizado puede fingir ser una persona. Esa es, digamos, es muy reciente, 2014 hasta la fecha, y es mucho lo que se ha desarrollado después de eso, ¿verdad? A propósito de eso que tú dices, ¿no pudiera ser una antropomorfización de la tecnología, profesor Edwin? Sí. De darle facultades humanas a las máquinas y, como dice Newell, autor que mencionó el profesor Edwin, de que estamos hablando de un sistema físico que lo que hace es combinar símbolos. O sea, como dice John Searle, la famosa habitación china, de que a partir de unos símbolos, bueno, o como todos creo que estamos en edad, no sé si el profesor Dessler, son jóvenes, vimos el famoso Lobo del Aire. ¿Lo llegaron a ver? Aire, sí. Esa serie, donde tiene un aparato que se usa en la investigación lingüística que se llama el espectrógrafo, es decir, que mide el metal de voz. Entonces, es una sensibilidad física a través de una programación sistémica que emite símbolos. Y entonces, no sé, claro, quiero oír su preocupación con respecto a eso. Sí, de hecho la antropomorfización es como el ideal, realmente el ideal técnico. Siempre lo que se busca es alcanzar una inteligencia similar y luego superior a la humana. Ese es el reto de los técnicos, y me dirá también el profesor Dessler, que de ese área, si estoy en lo correcto, pero es el ideal, ¿no? Es como el punto del reto. Y desde el punto de vista filosófico, nos resulta prácticamente inevitable, ¿no? De todas nuestras creaciones en las que nosotros pretendemos darle alguna facultad, eso lo vemos en la literatura, lo vemos, ¿verdad? En el arte, la humanizamos, la antropomorfizamos. La volvemos muy cercana a los hombres. Ya decía Xenófanes, si los bueyes tuvieran dioses, pues esos dioses tuvieran forma de bueyes. Pero está claro que los robots humanoides sería más o menos esa idea, ¿verdad? Por ahí va el asunto. Yo digo que está claro que tiene que ser una antropomorfización, porque es que si hablamos de inteligencia, lo más inteligente que conocemos el ser humano. Vamos a ver. Es lo que hay que tomar como modelo. Vamos a discutir eso. Es lo que hay que tomar como modelo para poder entonces tratar de asemejar a esa inteligencia, ¿verdad? Porque si lo hacemos solo con la inteligencia animal, estamos a un nivel inferior que la inteligencia
humana en ese sentido. Entonces el modelo tiene que ser el ser humano. Es una necesaria antropomorfización. Bueno, señores, vamos a tener que ir a una pausa para volver. El tema está entrando ya en su parte central, ¿verdad? Entonces, al regreso vamos a hablar de la perspectiva de la inteligencia artificial a corto, a mediano y a largo plazo, entre otros aspectos. Pausamos y volvemos con ustedes en breve. Gracias por continuar con nosotros en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Hace solo unos días, el vicepresidente de Facebook, de YouTube, de YouTube o de Google, renunció, ¿verdad? El ingeniero Hilton. Y decía que estaba preocupado como por el derrotero que va tomando la inteligencia artificial. La gente mayores, los envejecientes, están preocupados y asustados con todo lo que se dice de estos chats, de estos bots y de la inteligencia artificial. ¿Qué nos espera? ¿Hay razones para estar nervioso y asustado o hay esperanzas, buenas noticias con relación a la inteligencia artificial? Bueno, antes de que ellos respondan, hay una noticia de que el presidente Biden ayer dice hay que regular para sumarme a la preocupación de Juan y puedan ampliar sus comentarios en torno a esta idea. Es decir, hay personas vinculadas al mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial que han expresado esto como preocupación. Sí, es interesante porque hoy en día los espíritus están divididos. A este respecto están los negativos y los positivos en este campo, y es bueno ver dónde ustedes están ubicados en este sentido, hasta qué punto podemos ser positivos, hasta qué punto podemos tener reservas. ¿Qué les parece, profesor? Bueno, pensaba que el profesor estamos disparando a ustedes. Es verdad, siempre el primero, pero está bien. Igual como comentaban muy bien, realmente trae ciertas preocupaciones, y las preocupaciones por en cuanto el control o las limitantes que pudiéramos colocarle, y explico esta parte. Ciertamente la inteligencia artificial, hay un sinnúmero de herramientas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida cotidiana, pero estas herramientas utilizadas de una mal forma pueden traer ciertos problemas preocupantes, y siempre viene a la mente un caso que sucedió de una persona que utilizó una de las herramientas para escribir un libro de niños. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, este libro él lo pudo escribir, lo puso en Amazon, se vendió, tenía un buen auge, pero llegó un punto donde tuvo una demanda, y esta demanda fue por derecho de autor. ¿Qué había pasado a la herramienta? La herramienta comenzó a tomar imágenes de diferentes libros ya existentes, no se le dio crédito a los autores, y entonces la persona se vio en la necesidad de tener que limitar, o mejor dicho, ceder la venta de ese libro. Entonces ahí entra una disyuntiva, que entonces la persona fue el que hizo plagio o hizo la herramienta del plagio. Y él simplemente, la persona, aprovechó y bueno, por desconocimiento, porque simplemente le pidió que creara imágenes, y entonces sucedió esto. Bueno, es una verdadera situación, ¿eh? Bueno, eso es una de las dificultades de que no hay a quien demandar. Bueno, sí, esa es una de las preocupaciones, profesor Edwin. Bueno, un asunto que ha permeado a toda esta historia que hemos de algún modo tocado, ¿no? Aunque de manera somera, sobre los desarrollos de la inteligencia artificial, y en términos generales sobre todo los desarrollos tecnológicos, es primero la preocupación ética, y segundo la polarización, como decía el profesor Daniel. Es decir, solemos tener dos bandos que suelen ser opuestos, que en la filosofía de la tecnología se le llama los tecnofóbicos o tecnófobos y los tecnofílicos, cuyo peligro radica en ambos extremos en la acriticidad. Entonces, Daniel de algún modo nos empujaba a tomar partido, ¿no? Pero el punto aquí, especialmente desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y como educador, más que tomar partido es proveer las informaciones, los datos
de la manera más objetiva que podamos para permitir la toma de decisiones en lo adelante, más que uno decir caminemos por esta vía. Entonces, en ese sentido, las preocupaciones actuales vienen porque incluso desde el mismo bando que podríamos llamar, que no es una etiqueta que se autocoloquen, ¿no?, sino que se coloca a partir de estudios de comportamiento y demás, desde el bando que podríamos llamar tecnofílicos, se ha creado una alarma. Ray Kurzweil, el filósofo de Google, como le llaman, desde el 2005 publicó un libro que se llama La singularidad está cerca, traducido al español, ¿no? La traducción salió en el 2007 al español, y en él, bueno, es un libro que nos asusta a nosotros como seres humanos, que se supone que controlamos la situación, porque nos dice que eventualmente y pronto tendremos máquinas más inteligentes que los humanos, y que eso dará al traste con una rebelión de las máquinas que podría exterminar a la raza humana. Entonces, teniendo en cuenta esas que algunos filósofos podrían catalogar de tremendistas, como es el caso de Antonio Diegues, que antes de ayer publicó un artículo que hace referencia a este asunto, ¿no? Hay que tener cuidado con esas noticias que nosotros esparcimos, pero igual tampoco es que hay que quitarle méritos, hay que ponerle atención, pero hay una problemática. Le podemos poner atención, pero tenemos en la actualidad, a pesar del desarrollo que hablábamos hace un momento, histórico de la tecnología en esa línea, tenemos muy pocos datos, muy poca información, porque la irrupción de la inteligencia artificial generativa, el gran boom ha estado del 2020 hacia acá. Tenemos 3 años de producción y no tenemos suficiente información, por lo tanto tenemos que hacer previsiones más que códigos deontológicos. Hacer previsiones, porque para evitar entonces que cualquiera de estas cuestiones que se puedan ver puedan surgir. Ahí hay una recomendación que también va de la mano de la filosofía. Está la filosofía de Hans Jonas, que ha sido utilizada también por artículos que han sido publicados recientemente. En enero salió un artículo publicado que dice, bueno, tenemos que establecer códigos éticos y tenemos entonces que hacer previsión. Hans Jonas propone el malum, es decir, ver lo malo que podría pasar, anteponernos a eso y hacer regulaciones. Disculpen si me... Hay una esa tipificación en los que son a favor y en contra de la tecnología, los homofóbicos y los filofóbicos. Tecnófilos. No estoy de acuerdo con ella, porque son personas de la misma tecnología, son tecnólogos los que están opuestos a esto. ¿Te das cuenta? No son personas que están en contra, son personas pro tecnología, pero están en contra de una determinada forma de tecnología. Y es esta tecnología autónoma, hacer tecnología autónoma, que ellos mismos tomen sus decisiones. Ahí es donde ellos dicen que está el peligro. Y es ante este tipo de tecnología, no ante cualquier tecnología. Entonces la tipificación no es saludable, diría yo, en este sentido. Porque todos están a favor de la tecnología y todos sabemos que necesitamos hoy la tecnología, pero se está desarrollando una forma tecnológica que es donde muchos tecnólogos están dudando que pueda ser ya a favor del desarrollo humano en este sentido, y eso es lo que nos están advirtiendo hoy en día. Hay un gran peligro y ellos ven el peligro mayor que la oportunidad en este sentido. ¿Cómo vamos a hacer máquinas que actúen autónomamente, ya que no nos obedezcan a nosotros, que ellos tomen sus propias decisiones? Entonces, ahí es donde dicen, nos estamos clavando nuestro propio cuchillo, y pienso que es ese tipo de tecnología. Bueno, ahí hay que llamar la atención sobre 2 cosas, ¿no? Primero, cuando mencionaba la clasificación, bueno, no mencioné que sí, en la actualidad hay que darle un matiz diferente, porque no es una tecnofobia general o tecnofobia fuerte, sino que sería, ¿verdad?, frente a un fenómeno muy específico, en este caso el de la inteligencia artificial. Y lo segundo es, hay que tener cuidado con otro fenómeno muy de nuestro tiempo, las fake news. De hecho, hace poco fue publicado un artículo
Y los periódicos o sea, estoy hablando de renombre, ¿no? Internacionales, decían expertos en inteligencia artificial, desarrolladores y programadores se oponen a que se desarrolle la inteligencia artificial o sea, prácticamente sin límites. Y yo soy muy curioso y yo fui al artículo original. Entonces, cuando yo voy al artículo original, lo que están pidiendo estos expertos en desarrollo tecnológico y programadores es que se transparenten los procesos por los cuales se desarrollan. Es decir, que se pueda ver, yo creo que los técnicos le llaman el backend, que el backend, o sea, la parte de atrás de lo que hay en esos desarrollos sea transparente de manera tal que, y es una cuestión más de competitividad que de ética, digamos que no humanística, que ningún país tenga una ventaja superior y sobre otro para que las reglas del juego estén claras. Entonces hay que tener cuidado porque nos toman un titular y nos dicen otra cosa y lo sustentan en un artículo que sí existe. Hasta hace poco yo les advertí a mis estudiantes sobre el título falso. Es decir, se inventan un título, pero ya se toma el título de un artículo real y te le ponen un contenido que no tiene el artículo. Entonces también hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque a veces somos un poquito tremendistas con las informaciones y sería bueno ir a las fuentes. Yo quisiera ver su parecer en cuáles campos de aplicación de la tecnología, de la inteligencia artificial es en la que podemos tener mayor cuidado, y también ver si en República Dominicana existe campo de aplicación de la inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, todos son dominicanos, estamos aquí, estamos hablando de eso, pero en el mundo allá afuera, ¿hay eso? ¿No hay donde...? ¿Y aquí cómo andamos? Exacto, si hay alguna idea sobre eso, ingeniero. Bueno, comenzando por la primera parte que hablaba de la aplicación, ciertamente la aplicación de inteligencia artificial es bastante amplia y abarca bastantes campos. Últimamente, como hemos hablado reiteradamente, el tema de los chatbots ha hecho un impacto bastante fuerte, no solamente por el tema de que está respondiendo, está tratando de imitar lo que es una persona, sino también la respuesta y lo que él ha logrado hacer. Bien mencionaba el profesor Edwin la parte de backend, cómo preocupaba, porque muchas veces cuando hablamos de la inteligencia artificial y tenemos uno de estos programas, lo que tenemos es una caja negra. Entonces tiene entradas y nos da una salida. Entonces, ¿qué pasa? Aplicaciones como, fíjense que ahora es cotidiano que las empresas, la parte de servicio en su página web, tengan un chatbot que pueda responder preguntas simples. Y bueno, incluso las aplicaciones que nosotros utilizamos en el día a día también lo incorporan. Entonces ya nosotros estamos en un momento donde la inteligencia artificial tiene una aplicación ya casi en todos los ámbitos. Y esto también comienza a preocupar un poco, y ahí me remonto un poco atrás con lo que es la automatización. En un inicio la automatización preocupaba bastante porque decía que iba a desplazar totalmente el trabajo o la mano de obra dentro de las industrias. Después se vio que se podría convivir con la automatización. Sin embargo, ahora con la inteligencia artificial preocupa, o es una preocupación más amplia, ya que tenemos que puede hacer el trabajo que nosotros no pensábamos que iba a poder hacer una máquina. Entonces ya es fácil pedirle a la inteligencia artificial, créame un código, y él genera este código. Y entonces ya las personas dicen, bueno, yo la pude crear, pero ya ella inclusive tiene un poco más de conocimiento que la persona que lo creó, porque se fue alimentando y fue aprendiendo. Y entonces esto comienza ya a traer que podríamos no solamente utilizarlo en los chatbots, aplicaciones que son, por ejemplo, un poco más sanas, por decirlo así, como predicciones. Por ejemplo, la inteligencia artificial ha estado desde hace mucho tiempo las predicciones del clima, que se utilizan modelos que le permiten a uno saber ya a corto o largo plazo esta parte. Entonces, cuando nosotros podemos pensar que, bueno, también una aplicación podría ser dentro de la oficina, ya un informe, una carta y volvemos entonces a la parte de los chatbots. Ya tenemos actualmente chatbots que pueden hacer un informe
Y nosotros desde la academia, y hace ya un tiempo, bueno, en otros países esto era una preocupación porque tenían que los estudiantes utilizaban estas herramientas y entonces aprovechaban y entregaban informes, reportes de un nivel muy alto cuando realmente ellos no tenían esa capacidad. Y uno al principio lo veía algo como lejano, pero ya nos sucede a nosotros inclusive dentro de la academia, dentro de nuestro país. Claro, en las aulas. Exacto. Ese problema lo tenemos en las universidades. Y ahora nosotros no es solamente el hecho, antes nos preocupábamos por el plagio o el derecho de autor, pero entonces ahora nos tenemos que preocupar algo mayor, si realmente el estudiante o la persona está haciendo ese trabajo y no lo está delegando a una máquina. Así es. Bueno, eso es verdad. Nosotros los profesores en las universidades estamos bastante preocupados ahora con el tema ¿verdad? De estos chats y de la inteligencia artificial, pero se supone que lo que hay que hacer es entenderlo y adecuarse a ello. Cuando para final del periodo medieval los turcos atacaron Constantinopla utilizando la pólvora, el cañón, para los bizantinos eso se vio como el fin del mundo y creó un pánico extraordinario. Después, en la Revolución Industrial, cuando surgieron la máquina de vapor y todas estas maquinarias, también la gente reaccionó con pánico, ¿verdad? Y con resistencia a la introducción de esas maquinarias. En tiempos cercanos a los nuestros, cuando surgieron las bombas y las ojivas y las armas de exterminios masivos, nos ha preocupado notablemente. Nosotros todavía tenemos esa gran preocupación y no bien nos reponemos del miedo y la preocupación por el problema de las armas y de los botones que controlan determinados personajes y quién tiene armas atómicas, cuando de pronto llega la inteligencia artificial y entonces nos crea también otro pánico. ¿Será que esa resistencia y ese pánico que tenemos está bien fundado o es producto de esa histeria histórica que hemos vivido por estas situaciones, por estas circunstancias? Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros biológicamente estamos equipados con esa capacidad. Necesitamos el miedo, necesitamos anteponernos a los peligros para responder, y parece que históricamente ha servido también en términos colectivos. Entonces sí, yo creo que es natural que así se vean estos cambios. Cuando usted mencionaba los cambios a lo que había resistencia al automóvil, por ejemplo, que era llamado la máquina de muerte, y nosotros hoy no nos movemos prácticamente si no es en una de esas máquinas de muerte que ya no nadie lo ve como tal. Entonces yo entiendo que sí, y es hasta saludable por lo que decía ahorita, ¿no? Lo del malum, hay que ver las posibles consecuencias negativas de todo esto que tenemos entre manos para poder anteponernos. En el caso del automóvil se crearon los sistemas de seguridad, el cinturón, carrocería mucho más segura, y asimismo nosotros podremos ir desarrollando como humanidad regulaciones y digamos de algún modo normas para ir construyendo sistemas artificiales que reduzcan las consecuencias negativas. Yo creo que eso es posible. Sí, excelente. Y hoy en día yo pienso que para trabajar las Big Data, es decir, inmensa cantidad de informaciones, es imposible ya si no tuviéramos inteligencia artificial en este sentido. Ahora, las publicaciones en este sentido, del 2020 para acá, miren, ha aumentado increíblemente. A nivel mundial, 3 millones de publicaciones sobre inteligencia artificial. Sí. En Alemania, solo 270.000 publicaciones sobre inteligencia artificial. Estamos hablando de un solo año. Y estamos comenzando. Estamos comenzando. Entonces, para poder sacar la esencia de todo eso y poder trabajarla, eso tiene que hacerlo una inteligencia artificial, es decir, sacar lo que es esencial en todo eso y poder formar estructuras e interpretarlas. Es necesario. Imagínense en los colisionadores de hadrones. En Suiza está el Centro de Investigación de Hadrones. Ahí tienen una cámara digital que tira por segundo 40 millones de fotos.
a los átomos que están siendo colisionados allí. Entonces, para tú poder trabajar y sacar estructura, interpretar todas esas cosas, hay totalmente necesario la inteligencia artificial en esa área y se está empleando para las grandes cantidades de informaciones que pueda tenerse en ese sentido. Y yo pienso que en esos campos, pienso que todo el mundo está de acuerdo en todo esto. Esto es una gran ayuda. El punto que veíamos es solo el de la autonomía de las máquinas. Pienso que es el punto que se ha cuestionado. Máquinas totalmente autónomas. ¿Y con qué fin? Si tenemos seres humanos, ¿verdad? ¿Por qué queremos hacer máquinas que sean seres humanos y tenemos seres humanos? O sea, bueno, ¿qué ellas quiere también se llevarnos eso? merecen. ¿Cuál sería? Lo bueno de eso es que, aunque es un ideal, todavía no estamos cerca. No, todavía claro, está tenemos lejos. inteligencia artificial particular para casos muy particulares. Todavía no tenemos la inteligencia artificial general ni estamos muy cerca de lograrlo. Y tenemos Creo yo áreas, que es así, ¿no? áreas de muy buena aplicación en la medicina, que vamos a traer después a alguien que nos hable el doctor de verdad Smester. en estas áreas. En el reconocimiento facial se está empleando mucho para reconocer las caras y todo eso. Todo eso se está empleando en todas partes y pienso que todo eso está ayudando y está transformando la sociedad, que es otra parte. ¿Hasta qué punto creen ustedes que esto va a transformar la sociedad y por dónde puede ir la tendencia de esa transformación? Porque cada técnica nueva es una transformación social lo que estamos introduciendo. Bueno, ya esa transformación la podemos ir comenzando a ver en las industrias. Bien mencionaba el profesor Juan que se comenzaba con la máquina de vapor siendo una de las primeras revoluciones industriales. Ahora, una de las revoluciones o la cuarta revolución industrial son los sistemas ciberfísicos, y dentro de los sistemas ciberfísicos dentro de la industria está como eje principal la inteligencia artificial, y ya tenemos nosotros procesos que integran inteligencia artificial dentro de estos procesos, mejorando las capacidades, la calidad de los productos, la cantidad de productos generados. Y esto, viéndolo desde este punto, ahí la inteligencia artificial ha sido un impulsor muy importante dentro de la industria. Y cada día podemos ver máquinas más desarrolladas implementando, y muy bien mencionaba la detección facial, pero también podemos utilizarlo para detectar productos, ver fallos dentro de los productos, y productos que en una línea donde podríamos tener un bache, 40.000, 50.000 productos o materias para poder transformar. Entonces una persona ya ahí es difícil manejar ese volumen tan grande de datos. Sin embargo, ya tenemos equipos que pueden hacerlo y hacerlo de una forma bastante eficiente. Bueno, señores, qué barbaridad, Daniel. Mira, se nos está terminando el tiempo. Qué cosa es, No qué me situación. digas. Así es. Profesor, estamos en la parte final. Entonces, ¿qué podemos decir finalmente? Que no cunda el pánico, sería, ¿verdad? Ahí sobreviviremos a la inteligencia artificial. Hay una preocupación que se ha externado aquí también porque estamos entre profesores, y a mí me gustaría, ¿no?, dejar claro que no es que no se pueda usar la inteligencia artificial, es que los estudiantes sepan que van a un centro de estudio, que van a una universidad para adquirir unos conocimientos. Y si engañan al profesor, no le hacen un daño al profesor. Entonces, la cuestión ética aquí debería planteársela incluso desde un punto de vista utilitarista. ¿Para qué entonces vengo a la universidad si me voy más vacío que como llegué? Sí. Entonces, hacer uso inteligente de la inteligencia artificial. Bien. Profesor Deislin, ¿qué decimos finalmente? Bueno, como mencionaba el profesor Edwin, ciertamente la inteligencia artificial, particularmente yo lo veo como una herramienta que si la sabemos utilizar, entonces va a ser de mucho beneficio para nosotros. Ahora, si la tomamos simplemente, como él explicaba, yo quiero cumplir con un requerimiento, en el caso académico, entonces de nada sirve. Ahora, por eso es las preocupaciones de cómo vamos a limitarla y cómo vamos a tener normativas. Pero no debemos tampoco preocuparnos de que la inteligencia artificial va a ser un problema, porque estamos a tiempo de controlar o normalizar todo eso. Lo que sí, no podemos dejar que crezca sin control, y que ya en un futuro es que nosotros comencemos a preocuparnos qué vamos a hacer con lo que está sucediendo. Bien, los países han decidido irse por ahí. Alemania desde el 2018 se puso en eso. El gobierno declaró que
todo va hacia allá, toda la economía, toda la gestión y todo. Y la investigación en inteligencia artificial, Japón también, yo creo que han apostado los países. Y yo pienso que el mundo en esto tomará decisiones. Es decir, las Naciones Unidas tomarán decisiones para minorizar, vamos a decir, los peligros que esto pueda tener para el ser humano, y debemos confiar en el ser humano en este sentido también. Así y también es. confiar en nuestra inteligencia que estará a favor del desarrollo. Y la capacidad, ¿verdad?, de adecuarse a los nuevos tiempos y poner al servicio de la humanidad, de la sociedad, de la ética, de la moral y de las personas, la tecnología. Claro, nunca podemos estar en contra del progreso en este sentido. Sí, de las cosas negativas que pueda procrear. Bueno, llegamos al fin, Juan. Ahora, finalmente, profesores, agradecerles su participación aquí en Dialéctica. Esperamos que ustedes estén disponibles porque este tema vamos a tener que seguir tratándolo más adelante. Y vamos a pedirle al profesor Julián que despide el programa. Profesor Julián. Bueno, ya tú lo has dicho, agradecerle al profesor Edwin, al profesor Eislein, la participación en el programa de hoy. Así es que esperando que en un próximo programa contar con todos ustedes, que es nuestra teleaudiencia. Bueno, hasta luego, hasta un próximo programa.